Son las 8:07 de la mañana. Como se ha venido señalando desde hace varias semanas, el caso Monsalve ha sido uno de los casos que más atención ha generado por parte de la opinión pública, de la ciudadanía. Pero respecto a esta noticia y en general respecto a todas las noticias que cubrimos, el propósito nuestro siempre es tratar de ir a los temas de fondo o que nos puede enseñar una situación, por muy tremenda que sea como esta, sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre ciertas cuestiones que están enquistadas en nuestra sociedad. Y bueno, una asociación que viene desde hace harto tiempo haciendo una contribución significativa en la materia es SABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas. Nos acompaña su directora de Derecho Penal, Valentina Muñoz Pareja, a quien queremos saludar a esta hora. Valentina, muchas gracias por venir y poder conversar sobre este tema. Oh, de nada, y muchas gracias por la invitación también. Siempre es un honor para nosotras poder estar aclarando estos temas que muchas veces la sociedad no tiene idea, y es súper necesario en el fondo poder hablar de cómo funciona la institución judicial, porque es un tema complejo. Sí. Partamos por lo siguiente. Como coincidieron dos casos sobre personas de alto conocimiento público, el ex subsecretario Monsalve y el ex futbolista Jorge Valdivia, una de las cosas que se dijeron era que la justicia había actuado, o la institucionalidad había actuado muy rápido con uno y muy lento con el otro. Se explicó el tema de la flagrancia, pero quería partir por ahí, pedirte un análisis respecto a los tiempos y cómo ven ustedes que se produjo, especialmente en el caso de Monsalve, el tema de la formalización. Claro, bueno, como dijiste tú, en el caso de Valdivia, efectivamente hubo una flagrancia, y por eso es que se lo detuvo en el fondo dentro de las 24 horas siguientes. Por lo tanto, ahí pasó al tiro a control de detención y se le formalizó en la misma audiencia. Pero generalmente esto no ocurre así, salvo en el fondo bueno, estos casos de flagrancia, pero en la mayoría de los casos, sobre todo en los casos de delitos sexuales, la víctima se demora en denunciar, Ujú. es lo normal. Y ahí se hace la denuncia, el Ministerio Público comienza las diligencias de investigación, y la formalización se realiza cuando ya en el fondo el Ministerio Público reunió por lo menos las pruebas suficientes para, por ejemplo, solicitar una medida cautelar, como podría ser la prisión preventiva, un Ujú. arresto domiciliario, etcétera. Pero en este caso igual se actuó rápido, porque no pasaron ni 2 meses desde que ocurrió la denuncia hasta que se está formalizando la investigación. Ya, o sea, este es un tiempo razonable. Sí, Ujú, totalmente. O ujú. sea, hay muchos casos en que se formaliza más de un año después, casos que no son conocidos. Entonces, sí, este caso está funcionando de acuerdo a los tiempos que quisiéramos que todos los casos funcionaran. Y hubo una formalización relativamente rápido, o sea, significa que en este tiempo el Ministerio Público logró reunir las pruebas por lo menos para creer que existe el delito y que en este caso Monsalve sería el culpable del delito. Sí. Eh, a ver, hablemos de esta situación que funciona como una paradoja, ¿no? Por un lado, se entiende que hay una demora en denunciar. A lo mejor creo que sería buena la oportunidad para explicar cuáles son los procesos personales que hacen que no necesariamente se denuncie un hecho inmediatamente. Voy a decirlo así, como si uno fuera víctima de un robo, que ahí como que lo que se Claro. estila es ir inmediatamente a Carabineros o a la PDI. Pero esta paradoja que se da, que siendo muy comprensible desde el punto de vista humano, también el paso del tiempo conspira contra la construcción de la evidencia, ¿no? Ah, ¿Cómo funciona eso? claro, así es, porque si una víctima de una violación denuncia en el mismo instante, se hacen todas las pruebas ante el servicio médico legal, las pruebas sexológicas, que pueden definir eh, que es la mejor prueba en el fondo para poder definir si hubo una violación o no, Ujú. ¿ya? Tanto desde los rasgos de violencia como em, los restos de semen, etcétera. Ujú. Entonces, en el caso ideal, sí, lo mejor, incluso las ropas, por ejemplo, Ujú. son súper importantes. Entonces, en el caso ideal, claro, lo mejor sería que la víctima fuese inmediatamente a denunciar y se pudieran hacer todas estas pruebas.
Lo que pasa en la realidad es que también ha habido por mucho tiempo una culpa hacia la mujer en los delitos de abuso sexual y violación. Entonces recién estamos dándonos cuenta de que no es nuestra culpa haber sido violada o haber sido abusada. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, y sobre todo en estos temas de que hubo alcohol de por medio, se culpaba mucho a la víctima y la víctima se demora en entender por qué ella es víctima de una agresión sexual. Y recién entendiéndolo, y sobre todo lo complejo psicológicamente que es para una mujer o un hombre víctima de una situación así, transcurre tiempo antes de que esté preparada incluso psicológicamente para poder pasar todo este proceso judicial que ya vemos que es muy revictimizante. Entonces no es solo llegar y denunciar, también es prepararse para todo este proceso que va a ocurrir después, que se va a hablar de ella, que se va a hablar de cómo se encontraba ella, de su pasado en muchas ocasiones, como lo hemos visto en casos anteriores. O sea, hay que armarse psicológicamente no solo respecto a los hechos traumáticos que se vivieron, sino también respecto a cómo enfrentarlo públicamente. Claro. Y no necesariamente, o sea, bueno, este es un caso público, pero en otros casos de agresiones sexuales que no son casos públicos, aún así es súper fuerte para la víctima pasar un proceso judicial y es súper revictimizante. ¿Cómo ha avanzado el proceso de construcción de evidencia? Porque en el caso de Monsalve, como se ha difundido tanto públicamente esta situación, Valentina, uno sabe ciertas cosas que no son muy habituales. Por ejemplo, que la denunciante guardó las ropas que había usado ese día. Que en este caso puntual hubo más de 170 cámaras que captaron en uno u otro momento lo que ocurrió esa noche. Pero no es lo habitual, no es lo estándar, ¿no? No. En los casos de agresión sexual es súper complejo y ahí también es súper necesaria la perspectiva de género en entender que estos casos no tienen las mismas pruebas que un delito de robo, por ejemplo, un portonazo, donde, claro, efectivamente existen cámaras, existen otras pruebas. Entonces, creo que hemos avanzado como la justicia ha avanzado en entender que el juzgamiento de estos casos se tiene que hacer con perspectiva de género. Claro, estos delitos generalmente ocurren entre 4 paredes, no hay testigos, entonces es súper difícil construir la prueba, porque nunca vamos a tener la cámara de la habitación del hotel donde se vea, por ejemplo, o de la habitación de la pieza en otros casos, donde se vea que hubo una agresión sexual. Sin embargo, todos estos otros elementos nos hacen poder generar en el tribunal una convicción de que sí se realizó el delito. Por ejemplo, la construcción que se hace a través de, no sé, en este caso las cámaras de cómo iban caminando, y lo recuerdo también en el caso de Martín Pradenas con Antonia, por ejemplo, que también fue una prueba fundamental, las cámaras de cuando se dirigían hacia el lugar. Las declaraciones de testigos, declaraciones también de los informes psicológicos de la víctima, del victimario, entre otras pruebas. Estamos conversando esta hora de la mañana con la directora de Derecho Penal de ABOFEM, de la Asociación de Abogadas Feministas, Valentina Muñoz Pareja, para conversar a propósito del caso Monsalve, pero no sobre el caso Monsalve necesariamente, a partir del caso Monsalve, sobre la relación entre violencia contra las mujeres e institucionalidad. Hay otra contradicción que te quería mencionar, lo planteo por supuesto con mucha altura de miras, porque voy a partir diciendo, para que no se prejuzgue mi pregunta, que está demostrado que un muy bajo porcentaje de las denuncias por violencia, por agresiones sexuales contra las mujeres son falsas, ¿no? Pero bueno, es cierto que, como tú decías, Valentina, que durante tanto tiempo inmemorialmente no se le creyó a las mujeres. Una de las banderas del movimiento feminista cuando irrumpió muy fuertemente el año 2018 fue "Hermana, yo te creo", ¿no? Pero por el otro lado, en derecho también existe la presunción de inocencia, ¿no? Tú que eres feminista y abogada al mismo tiempo, ¿qué reflexión podrías hacer sobre aquello, sobre cómo se relacionan, ¿no?
Mira, mi reflexión y reflexión también que todavía seguimos en el fondo, por lo menos en la Comisión de Derecho Penal de AOFEM, seguimos discutiendo porque es súper difícil. O sea, es un tema para Claro, ustedes, sí, es sí. un tema, Sí. efectivamente. Yo prefiero creerle en todos los casos a la mujer, Ujú, porque, como tú dijiste, es un porcentaje muy mínimo de las denuncias que son falsas. ujú. Y prefiero creerle a una denunciante falsa a creerle a un violador, por Ujú. así decirlo. Ahora, no obstante de que yo en mi fuero decía creerle, también tenemos un tema que es súper importante, que de repente eh, tira para el otro lado, que por ejemplo son las funas y estas funas públicas y el que se compartan los datos personales de la persona. Entonces, ahí, claro, el llamado a que si bien compartimos de que vamos a creerle a la víctima en todo momento, también creemos que es necesario marcar ciertos límites y no ir a linchar, por ejemplo, a la persona. O sea, esperemos que la justicia haga lo suyo Ujú. y esperemos a tener un juicio, esperemos a que en ese juicio se puedan presentar todas las pruebas y un tribunal pueda determinar en el fondo con toda convicción de que hubo o no un delito. Ujú. Valentina, en este tipo de delitos, como en cualquier otro, hay una gradualidad, ¿no? Desde las agresiones sexuales más graves, que podrían ser una violación, hasta las más leves. ¿Cuál es tu análisis de cómo el Código Penal ha ido estructurando esas gradualidades, ¿no? Y las penas vinculadas con cada uno de estos temas? Eh, Aprovecho de contarte que siempre aquí en la radio es como un tema, porque a propósito de cualquier asunto con el Código Penal, hay personas que dicen, bueno, muchas veces el Código Penal está armado sobre la base de coyuntura y muchas veces la gradualidad de las condenas o de las penas no necesariamente corresponden a una racionalidad, ¿no? ¿Qué podrías decir Efectivamente. respecto a si está bien, está mal, qué nos faltaría mejorar ahí? Mm. Yo creo que las penas respecto a estos delitos están bien. Em, Hay un populismo de creer que necesitamos aumentar las penas, pero ya las penas son súper altas. Y, y claro, hay una gradualidad, efectivamente, un abuso sexual no tiene una pena tan alta, una pena de crimen como la violación, pero en el fondo meter a una persona a la cárcel por 20 años no va a solucionar los problemas de la sociedad, de Mm. las violaciones que se están realizando, de los abusos contra las mujeres, sino que ahí hay algo mucho más de fondo y que viene mucho más atrás. Entonces, no solo podemos pensar que meter a una persona a la cárcel va a solucionar estos problemas, Ujú. sino que tenemos que ir mucho más atrás y en ese sentido también este año se promulgó la ley para erradicar la violencia contra la mujer, La ley que, integral, sí. claro, que viene a prevenir un poco eso, Mm. porque al final esta persona puede estar 10, 15 años en la cárcel, pero si no hacemos nada como sociedad, los hechos van a seguir ocurriendo y Ujú. quizás la persona, como lo hemos visto en otros casos, puede salir de la cárcel y puede seguir cometiendo los mismos delitos. Entonces, Mm. ahí hay un problema que tenemos que tomar como sociedad y no solo pensar en si la persona tiene que ir a la cárcel o no y si tiene que irse a la cárcel por 5, 10, 15 años o toda la vida. Hay una transformación cultural, ¿no? Claro. Ujú. Que Y el, requiere otro tipo de política. sí, Mm. y el derecho penal, de hecho, es la última ratio Ujú. y la cárcel debería ser la última ratio. O sea, lo último que debemos aplicar si es que no funcionan todas las otras medidas. Ujú. Entonces, ahí es donde nosotros también queremos apuntar a que como sociedad tenemos que generar estos cambios para que los delitos no sigan ocurriendo en el fondo. Si Ujú. lo que queremos es que no haya más mujeres abusadas y violadas, Mm. no solo meter gente a la cárcel. Sí. Valentina, bueno, quería llevarte al tema de los medios de comunicación. Nosotros tratamos de tener todo el cuidado posible en este tipo de cosas. Nos ayudan también Ujú. nuestras compañeras de las periodistas feministas del Colegio de Periodistas. Así que tenemos ciertos parámetros con los cuales funcionar, pero cuando ocurre este tipo de casos,
pasan ciertas cosas como la exposición innecesaria de detalles privados de la denunciante. En el caso de Monsalve, yo me atrevería a decir que en las primeras 48 horas, si alguien se hubiera propuesto identificar a la denunciante, lo podría haber hecho sin saber si ella quería o no quería que se supiera. En general, la exposición de detalles que parecen innecesarios eh, para la opinión pública, pero sin embargo ocurre, ¿no? Y la dinámica de los medios de comunicación es tal que de repente un periodista teniendo una información tiene todos los incentivos para publicar y ninguno para no publicar, ¿no? Claro. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto? ¿Cómo has visto la cobertura de los medios en el caso Monsalve, pero me atrevería a decir en general, ¿no? Respecto a este tipo de situaciones. Claro, justamente tenemos dos casos en la palestra donde efectivamente, y me atrevería a decir que en el caso de Valdivia hubo una exposición más grande a la víctima que en este último caso. Y, y claro, entendemos que hay una cuestión que vende en el fondo en los medios de comunicación, el morbo, que la gente quiere escuchar, la gente quiere saber qué es lo que pasó, pero también ahí pedimos un respeto no solo hacia la víctima, hacia su familia, porque es complejo que se sepan detalles íntimos, es complejo ya que la gente sepa que uno fue víctima de este delito y que se estén hablando de detalles de la persona, es súper revictimizante. Entonces ahí sí nosotras hacemos un llamado a los medios de comunicación a tratar de hacer lo que estamos haciendo ahora, de poder, por ejemplo, conversar sobre cómo son los procesos más allá de los detalles íntimos del caso, que no deberíamos por qué saberlos como sociedad. ¿Tú piensas que a veces en nombre de la transparencia o de la fiscalización al poder, que suenan súper bien, lo que en el fondo se hace es alimentar el morbo? Muchas veces sí. Ajá. Por ejemplo, en nombre de la transparencia, la audiencia de formalización el día viernes se permitió entrar a los medios, pero hasta cierto punto, ¿cierto? Se escucharon los hechos, pero después cuando vienen las pruebas, que ya son más íntimas, se le permitió a los medios salir. Ujú. Entonces ahí nosotros tenemos lo justo y necesario como sociedad para saber del caso, que obviamente nos interesa. Estamos hablando de un ex ministro, ¿cierto? Que era ministro en esa época, nos interesa como sociedad, pero eso es lo concreto que necesitamos saber. Hay otros detalles, por ejemplo, que se están publicando, que son detalles reservados de la carpeta investigativa y que eso, como sociedad, no deberíamos estar enterados. Ujú. ¿Ya? Se entiende que se quiera saber más, que se quiera saber si es que hay pruebas, pero no es necesario, encuentro yo, publicar tantos detalles. Sí. Valentina, para finalizar esta entrevista, te voy a hacer una pregunta que de alguna manera te la he hecho toda la entrevista y de alguna manera ya la contestaste, así que es una forma de redondear. Estamos a 18 de noviembre haciendo esta entrevista, en este día que es el aniversario de la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Y estamos a exactamente 7 días de el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y yo quisiera situar esta conversación que tiene el origen en un caso judicial puntual, en esa conmemoración que es mayor y que es más integral, ¿no? Para finalizar esta entrevista, ¿qué reflexión podrías hacer? Partiendo desde donde partimos y llegando hasta esa, entre comillas, efeméride, ¿no? Mira, yo creo que el movimiento feminista y en especial esta conmemoración que se hace el 25 de noviembre ha logrado poner en la palestra ciertos temas, ¿ya? Y en eso es, por ejemplo, los casos de agresión sexual, poner a la víctima como centro, entender que necesitamos en estos casos una justicia con perspectiva de género. Yo entiendo que de repente la sociedad sienta como que no, la justicia no sirve, Ujú. y yo creo que todos en algunos casos lo sentimos, pero creo que estamos haciendo un gran avance. Creo que hoy en día que estemos hablando de estos casos con perspectiva de género, que podamos no centrarnos en los estereotipos de género, por ejemplo, de la víctima,
es un gran avance. Ujú. Entonces, vamos avanzando como sociedad, nos queda mucho, falta mucho para erradicar la violencia contra la mujer en Chile, pero yo por lo menos tengo una mirada más positiva de que estamos avanzando, de que tengamos estos casos que hace unos años atrás pasaba mucho lo que en el fondo la justicia de clase, que al pobre que era formalizado por un delito de violación no se pensaba y al tiro prisión preventiva. Y hoy en día tenemos casos de connotación pública donde son personas importantes y que sí arriesgan una prisión preventiva y sí arriesgan una pena privativa de libertad. Entonces creo que tenemos un gran avance, tenemos que seguir luchando por una justicia con perspectiva de género, tenemos que seguir luchando por una no revictimización, tenemos que seguir luchando por más políticas sociales para erradicar la violencia contra la mujer, pero creo que del 2018 hasta la fecha ha habido un gran avance en aquellos temas. Sí. Bueno, las transformaciones culturales son difíciles también, se avanza, se retrocede a veces, pero creo que es muy importante lo que tú decías de que así como estamos hablando de una arista judicial con individuos que delinquen, eso tiene que ir de la mano con una transformación integral de todos quienes somos, todos y todas quienes somos parte de esta comunidad, así que creo que eso es tan importante. Corre para la violencia contra las mujeres, corre para el racismo, la xenofobia. Exacto. Bueno, hemos conversado esta mañana con la directora de Derecho Penal de la Asociación de Abogadas Feministas de ABOFEM, Valentina Muñoz Pareja. Valentina, muchas gracias por esta conversación que creo que contribuye a situar esto que los medios de comunicación llaman las noticias, pero que creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar cuando hablamos de una situación de tanta connotación pública. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Y que tengas una buena semana. Bueno, son las 8:29, vamos a ir un breve alto y a la vuelta más conversaciones en este radioanálisis de 18 de noviembre del año 2024.